Amables televidentes, muy buenas noches. A partir de este momento, enfoque con el análisis local, nacional e internacional. Soy Luis Alfonso Salcedo y sean todos bienvenidos con la más completa actualidad de opinión. Estamos saludando a esta hora en Bogotá a Hernán Riaño. Muy buenas noches, Hernán, bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, Alfonso, y muy buenas noches a las personas que se conectan a partir de este momento con nosotros. Bueno, y a esta hora tenemos temas, una cantidad de temas, Hernán, que se nos han ido acumulando. Vamos a iniciar con, hay temas y uno de ellos es lo que tiene que ver con el caso del doctor Álvaro Uribe Vélez. Se ha conocido que la Comisión de Acusaciones de la Cámara le ha pedido a la Fiscalía enviar el proceso del expresidente Álvaro Uribe por la masacre del Aro, Hernán. Sí, esto era una solicitud que habían hecho desde hace varios años juzgados de Antioquia. Tanto juzgados superiores de Antioquia habían dicho que el proceso por las masacres del Aro y la Granja debieran ser investigados por la justicia ordinaria como parte del proceso judicial. No iba a ir a la Corte Suprema directamente, sino que debiera ser investigado por juzgados normales, o sea, juzgados sí, normales. Entonces, ¿qué dice la noticia? Dice: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por hechos relacionados con la masacre del Aro entró en una nueva etapa. Esto lo produce Canal 1. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió a la Fiscalía General de la Nación que le entregue el expediente para continuar con el caso. Carlos Cuenca, presidente de esa comisión, presentó la solicitud ante este miércoles 26 de agosto en una comunicación dirigida a la fiscal general Luz Ariana Camargo. La petición surgió después de que la defensa de Uribe planteara una discusión sobre cuál entidad debe seguir investigando. Entonces, lo que está pidiendo precisamente la Comisión de Acusaciones es que no sea la justicia ordinaria, sino que sean ellos los que asuman la investigación y posterior juzgamiento, me imagino, alguna cosa de esas, del señor Álvaro Uribe Vélez por esta masacre ocurrida hace muchísimo tiempo en esta finca del Aro. Entonces, queda en suspenso porque no sabemos qué va a hacer la Fiscalía, si se lo entregará a un juzgado o se lo entregará a la Comisión de Acusaciones. Esa es la discusión que inicia hoy. Sí, Hernán, pero este es el mismo caso en el cual el expresidente Álvaro Uribe, siendo senador, se retira del Senado para poder que la justicia ordinaria lo juzgue, o ese es el caso de lo que se le acusó por parte del candidato Iván Cepeda. Sí. Es por el tema de la compra de testigos que ya fue sentenciada en primera instancia en contra de Álvaro Uribe. Él apela y en segunda instancia un juzgado le da la absolución y por eso está en casación en la Corte Suprema.
Entonces, no, hay dos masacres que son El Aro y La Granja, que fueron producidos, eh, es que no me acuerdo bien, sí, fueron producidos, sí, sí, en el 97 al 96, sí, correcto. Y él lo que hace es, lo que hacen los juzgados de Antioquia, porque fueron los juzgados de Antioquia que pidieron que se juzgara al señor Álvaro Uribe Vélez por estas masacres, lo que continuara la investigación en la fiscalía. Eso fue abierto no hace mucho, esa investigación por parte de la fiscalía. No sé si Dícter, buenas noches, Dícter, pueda corregirme o ratificarme. Buenas noches, Hernán. No, sí, o sea, es un caso que, pues, él que está causando tanta bulla hace unos meses porque pues, la Corte Suprema de Justicia, que es la competente, pues obviamente está llamando se está llamando indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez, que son unas audiencias que se están postergando. Y efectivamente es por son casos completamente distintos al de falsos testigos que lo originó. Ustedes recuerdan, pues la denuncia inicialmente que presentó Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda por el mismo motivo y se le volvió como un boomerang y terminó ya en una sentencia de segunda instancia absolviéndolo, pero muchos dicen que en casación va a haber condena. Entonces ahorita entramos otra vez en el mismo juego que el proceso anterior, y es que van a querer dilatar todo lo que más puedan, pero está claro que estamos ante un hecho que está catalogado como un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto no es objeto de prescripción. Pero obviamente van a buscar de que eso se dilate y bueno, hasta que nos olvidemos del caso, pero aquí ya hay una decisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inclusive condenó al Estado a indemnizar a más de 120 y pico de familias de las víctimas de ambos hechos y bueno, estamos pendientes de que la justicia acá actúe, que debió haber sido la que actuara inicialmente para que la internacional no se activara, pero aquí funcionan las cosas al revés definitivamente. Ahora, Gracias, doctor Zúñiga. Por favor, un poquito más hacia arriba la cabeza para que su nombre no lo tape. Gracias, así muy bien. Bueno, seguimos entonces, muy amable doctor Zúñiga por la pedagogía que le estamos dando a nuestros televidentes a esta hora en vivo e indirecto a través de Telecanal. Este desenfoque y a esta hora vienen más temas. Bueno, estamos con otro tema y es el tema los desastres naturales. Se ha presentado un terremoto que, por cierto, de 5.1 en la parte cerca a Venezuela, en los Santanderes. Ya les doy exactamente el dato de 5.1, ya es un poquito más como para asustarse un poco, y realmente sí se asustaron mucho las personas. De esto vamos a hablar más adelantico porque viene el tema de otro desastre natural y son los incendios. Ya sobre esto se tejen tres mitos. Uno, y es el que más le están dando los medios de comunicación, que los está provocando la izquierda. Los de la primera línea, en fin. Otra hipótesis que es también creíble es que se están produciendo los incendios por los calores tan tenaces que están habiendo y obviamente la gente deja un pedazo de vidrio, un pedazo de botella y esto produce la combustión por efecto del sol. Pero un tercer mito o hipótesis es que esto tiene que ver con el sionismo y es los incendios de Chile
están atribuidos a la derecha, a todo este orden que se quiere venir haciendo. Doctor Zúñiga, quiero que usted inicie la intervención sobre este tema de los incendios y cuál usted cree que es la más acertada de las hipótesis y de las otras, ¿por qué realmente no? Mira, Alfonso, yo quiero que esto hay que tratarlo con sumo cuidado, porque a mí me parece que el gobierno del señor Abelardo de la Espriella, inclusive con punta de lanza del señor Rodrigo Lara, están intentando hacer un relato que les resulta conveniente para un tema inclusive de llevar adelante otras judicializaciones, hacer uso del lawfare en contra de personas que simplemente han reaccionado como comunidad organizada frente a estos desastres. No solamente está el tema de Tolima, pero está también lo sucedido en Cali. Yo ayer tuve la oportunidad de entrevistar a dos jóvenes que precisamente pues tienen preocupación porque el haberse pronunciado frente al accionar de las personas que trajeron desde Israel, estos militares que trajeron desde Israel, simplemente haciendo algún tipo de observación porque no los veían hacer absolutamente nada y llegaron tarde porque llegaron fue 4 días después. Resulta que comenzaron a señalarlos como de primeras líneas, pero en el sentido negativo, porque inclusive me he dado cuenta, y también estuve metido en medio de todo este desastre, de que las personas le estaban llamando primera línea a los que iban precisamente a bolear pica, pala, sacar escombros. Esto eran las primeras líneas en ese momento. Pero entonces ahorita, además de darles un calificativo, pero de manera peyorativa, comenzaron a tratarlos de terroristas. Y es lo mismo que están haciendo en Tolima, pero frente a un asunto que viene antecedido por unas advertencias por parte del gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro en su momento, sobre cómo iba a ser la magnitud del fenómeno del Niño, y todos los estudios, dijéramos, al respecto indican de que iba a ser y que iba a comenzar de una manera bastante fuerte. Ayer tuve la oportunidad de oír que la persona encargada de toda la movilización aérea para pues, mitigar lo que está sucediendo en Tolima, se le preguntó por un medio sobre estas hipótesis de que estaban rociando de pronto algún combustible para que esto se esparciera como se ha esparcido. Él dijo, sobre eso yo no tengo ninguna información. Lo que sí tengo claro es que hay unas condiciones atmosféricas muy adversas, un calor impresionante y vientos que han impedido de que esto se pueda controlar de manera debida. Entonces, mire que sí hay unos relatos que hay que cogerlos con pinzas, porque, por ejemplo, estos muchachos que le estoy diciendo que fueron los que salieron y accionaron una organización, dijéramos, las comunidades organizadas, el pueblo organizado es el que primero ha echado mano a solucionar el problema. Después, a los días es que aparece el gobierno nacional. Ojo, que lo del Tolima no arrancó ahorita esta semana. Eso arrancó inclusive muchos días atrás y ya después de que comenzaron a bajarle, dijéramos, la noticia al tema de lo sucedido con el terremoto, pues entonces ahí sí el foco se centró allá y obviamente hubo mucha inconformidad de parte de las comunidades y entonces ahorita está manejando ese relato. Pero también está lo que se está diciendo, el riesgo de que se esté acabando realmente con unas grandes zonas en donde hay agricultura. Nosotros nos volvimos potencia en el asunto, tenemos una autosuficiencia en materia del agro y resulta que ahora tal parece que quieren imponer unos proyectos que es de extracción minera. Eso lo sabemos claramente, eso se sabía desde antes de las elecciones, y fuera de eso también hay un tema inmobiliario en el que son muy fuertes también los israelíes. Entonces, yo por lo pronto sí llamo a advertir y a encender las alertas sobre el manejo que está haciendo el Ministerio del Interior frente a lo que están haciendo las comunidades en sus regiones y también frente a las manifestaciones que han hecho en contra de cómo el gobierno nacional ha tratado todo este asunto.
Si esto es así, Dieter, pues lo de echarle candela a terrenos pues para aprovechar minería o construcción, pues se están aprovechando estos 4 años muy rápido para que les avance sus proyectos. Damos la bienvenida a Antonio en Wisconsin. Antonio, bienvenido. Hola Alfonso, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros, a Hernán y a Dieter en Cali, a Hernán en Bogotá. Gracias, Antonio, y vamos a esta hora con Hernán. Hernán, ¿cuál es su temática sobre este? Permítame un segundito, Sí. Hernán, ¿cuál es su visión sobre este tema? Hace unos meses ocurrió lo mismo en Argentina. Previa o simultáneamente a la llegada de israelíes al sur de Argentina, donde se generaron una cantidad de incendios y se acusaba a estas personas de esta nacionalidad o sus amigos de generarlos. Yo tuve la oportunidad de hablar con una periodista argentina y le hice la pregunta y me dice que no había las pruebas, que no hay pruebas, pero que todo indicaba a una entrega de tierras, como ya parece que sí va a ocurrir por parte de Javier Milei a la comunidad sionista, al Estado de Israel. Casualmente en Colombia empezaron los incendios, como lo dijo Víctor, casi antes del terremoto, unos días antes del terremoto. Hubo muchas manifestaciones en redes sociales que decían que ni la gobernación estaba ayudando y que con el cambio del nuevo gobierno nadie les estaba parando bolas. Cantidad de personas que desde su celular empezaron a informar. Hoy el alcalde de Venadillo desmintió a Blue Radio con el tema de la primera línea. Les dijo, no, eso no es cierto, o sea, los dejó como mentirosos, porque esto es hay un periodista de apellido Espina, creo, no sé. Espinosa. Espinosa, no, Ospina, creo, en Blue Radio, que es el que más insinuaciones hace sobre el tema del pacto histórico. Él fue el primero que dijo que militantes del pacto no estaban dejando llegar las ayudas a los municipios y a las ciudades que sufrieron el terremoto de días pasados. Y en ese mismo sentido se están manifestando en esta emisora con el tema de los incendios. Pero lo cierto es que ni el ejército, ni la policía, los bomberos con muy pocas herramientas, limitaciones máximas y con el señor presidente de la República que no le está parando bola a este siniestro, que es otro siniestro de casi iguales proporciones al terremoto, sino que es pues en una zona rural, en lo que lo que pretenden los ocasionadores de los incendios, además pues que las condiciones climáticas ayudan, es que hay una ley que dice que donde no hay árboles, donde hay lotes, terrenos donde no hay árboles, se pueden explotar otras cosas como la minería. Eso también lo he leído por ahí. Dieter me podrá... Hernán. Sí. Y usted me hace caer en cuenta, hay otro tema que también es lo de las invasiones. Los invasores queman los lotes, ¿no? Los tierreros, los conocidos como los tierreros. Aquí en Bogotá eso fue terrible. O sea, en Bogotá los cerros orientales, sobre todo el sur de la ciudad, fueron víctimas y hoy hay cantidad de urbanizaciones y barrios, inclusive muchos fueron piratas, después los legalizaron alcaldías, pero esa fue la técnica utilizada por los tierreros, inclusive dos de ellos llegaron a ser concejales de Bogotá, ¿no? Dos de los líderes de los tierreros. Bueno, pasemos a otro tema porque tenemos la agenda un poquito copada.
y vamos a esta hora con el tema del terremoto brevemente, pero hay algo ahí que sí vale la pena ponerle un poquito de cuidado, y es la forma como se refiere en una locución presidencial el presidente Abelardo de la Espriella, que dice que el terremoto sucede al día siguiente que él se posesiona, como para ponerle una prueba a él, al presidente Abelardo. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces el de Venezuela, ¿a quién le pone la prueba? Entonces, el terremoto de Tailandia, ¿a quién le pone la prueba? Esto prueba su egocentrismo, esto prueba muchas cosas, y pues aparte de que él fue ateo y que cuando era ateo hablaba más libremente, más espontáneamente, decía las cosas como le nacían, ahora parece ser que lo que habla es simplemente populismo, es algo que tiene que él dejarse sentir, porque si aquí en Colombia, que es un país muy creyente, muy religioso, sea la religión que sea, no le van a aceptar que sea ateo. Así es que mete a esto en la religión, y otro tema coyuntural que ya más adelantico vemos cómo se va a meter la religión en la educación. Le doy la palabra a nuestro corresponsal, perdón, nuestro compañero en Wisconsin, Antonio. Sí, Alfonso. Lo acabas de decir, Abelardo un día dice una cosa, otro día dice otra. Él se sentía muy orgulloso de ser ateo. Hay un problema en el tema de jugar con el nombre de Dios. Eso la gente lo llama blasfemar. Él, antes de posesionarse, él hablaba mucho que Colombia era una patria miseria. Él muchas veces pronunció esa palabra, y las palabras tienen poder. Los que creemos en Dios, yo llevo mucho tiempo diciendo que creo en Dios. Los que creemos en Dios, ese tipo de palabras tienen poder. Cuando una persona empieza a decir ese tipo de cosas y empieza a catalogar a Colombia como si fuera una miseria y que él la iba a convertir en una patria milagro, pues efectivamente, si él dice que fue una prueba que le puso Dios, pues en vez de una prueba, la gente podría, los que son bien religiosos o somos bien religiosos, podríamos decir que en vez de una prueba es un castigo a él. Hay gente, como los científicos, podrán decir que es un castigo, que es un tema de la naturaleza, que es la naturaleza la que se está expresando. Pero lo que está claro es que, como las palabras tienen poder, él buscó eso, buscó que llegara a la presidencia. Él dice que al otro día, pues no fue al otro día, él se posesionó el viernes y fue por el día lunes, mientras él estaba de fiesta con Federico Gutiérrez y con el gobernador de Antioquia. Sucedió lo del el 10 de agosto, lo del temblor, y bueno, ya todos sabemos las causas y pues las consecuencias. Entonces es muy complicado toda esta situación. Hay gente que dice que la religión se debe separar del tema político. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que son temas que se pueden tratar, pero cada uno y cada quien lo defenderá a su manera. El que sea ateo, pues se le respeta; el que sea católico, se le respeta; el que crea en Jesucristo a su manera, se le respeta. Yo, una cosa que tengo muy clara es que el Dios de Abelardo es Netanyahu. Y Netanyahu no cree en el Dios que creemos los cristianos. Ellos creen en otro Dios. Hay gente que habla de Satanyahu. Entonces, esa situación es bastante complicada. Pero ya eso sería otro tema que podríamos tocar si estuviéramos profundizando en el tema religioso. Gracias, Antonio, muy amable. Bueno, vamos a pasar a otro tema, estimado Hernán y Dieter, doctor Dieter, y es el tema de
hace poco salió una columna en las redes sociales donde un ingeniero muy versado en el tema hace un llamado de advertencia sobre la corrupción urbana, ¿sí? Y pide incluso cárcel para todos estos que están implicados, inclusive Procuraduría, la Curaduría, la oficinas de planeación, todo esto, porque aquí él dice que advirtió el tema de la licuefacción, es donde se violan las normas de construcción. En Cali, terrenos que eran con unos suelos no muy duros y estaban proyectados para que máximo se pudiera construir edificios de 5 pisos, pues se vio los casos donde en estos sitios se construyeron edificios de 15 pisos. Y el resultado, pues no era de esperarse. ¿Y qué pasó? Inclusive muestra los sitios en donde colapsaron en la carrera 44 con calle Novena, Canal del Sur, entre la carrera 50 con calle 40 y 50 y otros casos, pero vamos a hablar con el doctor Zúñiga para que exponga qué nos puede orientar sobre este tema, doctor Zúñiga. Sí, Alfonso, efectivamente estamos hablando de Pardo. No es familiar mío, pero interesante. Él fue entrevistado, creo que en uno de estos medios nacionales y también hubo la oportunidad de entrevistarlo en un medio local. De las denuncias y manifestaciones que ha hecho, porque efectivamente en Cali se conoce de que hay un sector que es conocido como el sector de Cañaveralejo, que comprende las calles décima, que es la autopista propiamente dicho, y que viene prácticamente de la carrera 34 hasta la 64, y ya nos damos cuenta que más, hasta la 66, que es el sector de Capri. Capri se vio fuertemente afectado, es uno de los lugares con mayor afectación. Hubo un edificio que se desplomó en la calle Cuarta con carrera 67, en donde se sacaron también varios muertos. Y bueno, sobre esto ya existían unos estudios. Aquí la primera ley surgió a partir del terremoto de Popayán y se comenzaron a establecer unas normas sobre el sismorresistencia en las construcciones. Pues a raíz de un terremoto o un temblor que hubo en el 2005, que alcanzó creo que el nivel 6, pues se tomaron otras medidas y se hicieron unas investigaciones y se entregaron unos informes. Creo que uno de ellos es el informe californiano y otro de unos chilenos, en donde se determinó de que toda esta zona que era donde estaban quebradas, riachuelos, se configuraron humedales y todo esto, pues tenían cierta inestabilidad. O sea, se vino a construir sobre este gran humedal y que por lo tanto se tenían que cumplir con unas normas. Resulta que esas normas por ningún lado se cumplieron. Se estableció que ahí donde se podía edificar, no se podía edificar en muchos lugares más de 2 pisos, en otros no podía superar 5 pisos y tenían que tener unas normas de sismorresistencia claras en su construcción. Una cosa son los planos y otra cosa son las construcciones. Entonces, sí, doctor Zúñiga, permítame un segundito. Sí, lo que usted acaba de decir sobre pantanos y todo esto, que yo de niño creo que recuerdo está porque
La casa materna queda en la carrera 46 con 11. Ese es el sitio, por allí todo ese sitio es donde más daños hubo, cerca al rancho de Jonás. Y nosotros de niños, pues esos parajes y todo eso era donde estaba el Plaza y Palmetto Plaza y todo eso, eran puros ceibas. Y nos íbamos a coger eh, chirimoyas y bueno, eh, por allí pasaba el río Cañaveralejo, que lo desviaron y se veía el surco, se veía todo el hueco del río Cañaveralejo. Entonces hay que hacer un poquito de pedagogía a los televidentes porque ¿de qué habla el ingeniero? El ingeniero Wilfredo Pardo habla de que los riesgos de licuefacción. ¿Qué es licuefacción? Es la probabilidad de que un terreno saturado de agua pierda su firmeza y se comporte como líquido durante un sismo fuerte. Eso es lo que él reclama y que se violaron todos esos protocolos normativos de construcción y él inclusive pide cárcel para constructores, para curadores que autorizaron más de 5 pisos en esas zonas de riesgo por liquefacción, demolición inmediata de las estructuras en riesgo total, ¿sí? Y auditoría forense. Ahora, esto nos va a dar una enseñanza tremenda. Lo que le pasó con Armenia, que Armenia después del terremoto, pues tuvieron que hacer construcciones más resistentes a los sismos y por eso fue que Armenia, estando muy cerca de Pereira y Manizales, no sufrió tanto el daño. Ahora, sí es bueno que se mire porque hay algunas construcciones, a pesar de que no se vinieron al suelo, están muy resquebrajadas. Ya la alcaldía de Cali fue a hacer monitoreo, fue a hacer revisiones en el barrio del Cedro. Ya a mis amigos me han hablado de que a pesar de que estaban viviendo ahí como tranquilamente, les dijeron, no, tienen que desalojar. Ahora sí, doctor Zúñiga, disculpe la interrupción tan larga. No, está bien. Y efectivamente, pues ahí viene el asunto, porque no es solamente construir bien, sino que hay lugares en donde y no se podía construir en semejantes alturas. Hubo edificios en lugares en donde de pronto se podía construir hasta 4 pisos y se construyeron 15, por ejemplo. Y hay otra cosa bien interesante también, Alfonso y compañeros. Una cosa es la estructura de la edificación, otra cosa es, por ejemplo, el trabajo que han hecho en paredes y en mamposterías que prácticamente eran como de papel. Y eso lo vemos en una cantidad de clínicas, moteles y sitios, principalmente ese tipo de lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, la estructura se mantuvo, pero resulta que caían las paredes y con la hecho lesionaron y mataron a mucha gente hacia el exterior. Yo pasé, por ejemplo, por la clínica, esa Colombia, Clínica Colombia, y yo no entendía cómo inclusive no habían cerrado la vía si se veían que las paredes estaban amenazadas. Entonces, comparto el criterio de que estas personas tendrían que ser judicializadas, pero ahí tenemos un inconveniente claro. O sea, estamos no propiamente ante un delito doloso como se conoce en el argot penal, que es que hay la intención macabra, un evento de estos de causar muerte a otros, sino que hay una especie de culpa que es otra categoría. Y resulta que esas conductas ya habrían prescrito la acción penal frente a ellos. O sea, las medidas que se tomaron en algún momento, pues hace rato se hicieron. Ahora, lo que sí hay unas responsabilidades civiles y tendrían que haber unas sanciones, obviamente, superintendencias. Bueno, aquí va a haber un tema jurídico bastante complejo que se va a tener que asumir por parte de curadores, por parte de una de las cuestiones que él plantea allí también es
pendientes de la aprobación de un POT, y ese POT tenía que ver con todo esto, porque usted sabe que en el POT se establecen cuáles son, cómo van a ser distribuidas las áreas de una ciudad. O sea, en donde se pueden colocar, por ejemplo, restaurantes, donde pueden colocar ventas de licor, qué tipo de vías pueden construirse. Y ese POT siempre quedó en ciernes. Y ese POT que se estaba planteando tenía que ver también con eso, construcción en determinadas zonas, en particular sobre esta zona. Entonces, aquí hay responsabilidades desde los alcaldes, pasando, inclusive creería que por los consejos municipales, obviamente las curadurías, los encargados de entregar constructores, los arquitectos, o sea, hay una cantidad de, dijéramos, de personas y de entidades que van a tener que responder por lo que sucedió aquí en Cali. Hernán, ¿cuál es su concepto? Bueno, Alfonso, no solamente lo que pasa en los terremotos tiene que ver con la construcción. Lo que ocurrió en Medellín con el edificio Space, el Panorama, el Continental Towers, que construyó, valga la redundancia, Lérida CDO del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, fue una demostración clara de la falta de calidad en la construcción. A raíz de eso, pues se expidió la ley Space, que quería proteger a los propietarios de estos edificios por la mala calidad implementada en ellos por estos constructores. Hay que anotar también que en Colombia, desafortunadamente, no son solamente los tierreros los que hacen malas cosas, sino también prestigiosos constructores que, para ahorrarse costos, evitan meterle los determinados materiales conforme a las normas. Yo vi un video que pasó, creo que fue en Pereira, y un arquitecto también mostrando las ruinas del terremoto, decía: mire, aquí cometieron este error, mire la mezcla cómo estaba, mire el hierro cómo estaba. O sea, desafortunadamente en Colombia no hay quien le exija a los constructores que cumplan con las normas. ¿Qué pasa? A raíz de la creación de las curadurías, el señor curador, que generalmente es un arquitecto, aprueba un proyecto. El constructor le dice: lo voy a hacer así, así y así. Se lo aprueban y empieza la obra. Pero nadie vigila que eso que está aprobado por las curadurías o por las planeaciones municipales donde no hay curadurías sea verificado. Nadie. Aquí en Bogotá, por ejemplo, son los alcaldes locales a los que le dieron la potestad de verificar las obras, pero desafortunadamente, por trabajo o porque no lo quieren hacer o por cualquier cosa, es muy difícil que ellos lleguen a verificar la calidad de las obras. Aquí en Bogotá pasó algo de lo que ustedes comentaban en Medellín. Nos estamos llenando de edificios de más de 20 pisos y no sabemos, porque aquí el terremoto no fue tan fuerte, ¿sí? Pero cuando llegue un terremoto similar al que pasó en Cali, muchas de estas construcciones es posible que, a pesar de que dicen que cumplen con la norma sismo resistente, puedan venirse al piso porque no hay quien controle ni verifique los materiales. Antonio. Cuando en la misma Biblia dice que cuando una persona construye en la arena, viene el agua o viene el viento o viene un temblor y la casa se va al suelo. Cuando se hace un buen cimiento y se construye sobre la roca, puede venir cualquier situación y la casa, la construcción va a resistir. Lo que acaban de tocar los compañeros tienen toda la razón. Ese es uno de los grandes problemas que hay en Colombia, que es el tema de la corrupción, no solamente allá, en muchas partes del mundo, por ganar más dinero o por muchas situaciones.
Una cosa clara que nos debe dejar esto ahora, todo lo que está sucediendo, es que nosotros debemos respetar la naturaleza. Acabo de ver unas imágenes de lo que está sucediendo también en China, un tsunami impresionante. Entonces, si una persona no tiene para construir o para comprarse un buen apartamento en un sitio que sabe que puede evitar esas situaciones, pues ¿qué hace? Si analizamos la mayoría de la gente, los menos favorecidos, casi siempre son los más afectados. Las personas que viven al lado de los ríos o que las construcciones no tienen una buena cimentación son los más afectados. Entonces, eso es bastante complicado, lo debemos tener en cuenta. Han tocado el tema de Armenia, de Pereira. Se debería exigir no solamente en las casas, sino también, sobre todo, en los edificios, en las carreteras. Muchas veces en una carretera se evitan para gastar menos dinero, no le hacen un buen relleno o no le hacen lo que se debe hacer por ley. Entonces, de todo eso debemos aprender. Como sociedad, tenemos que analizar todas esas situaciones y buscar la manera de corregir esos errores. ¿Cuál es el gran problema? Que ahora tenemos un gobierno que ellos no les va a interesar esa situación. Entonces, lo vamos a tener que hacer el mismo pueblo. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a otro tema. Hay una interferencia por ahí. Bueno, vámonos a otro tema, compañeros, y tiene que ver con, voy a hacer un marco teórico, un pequeño marco teórico aquí, es que cómo dio un giro de 180 grados el periodismo en Colombia. Antes todo era noticia negativa del presidente, si se levantó, si se acostó, si se tomó una cerveza, si se puso zapato de tal marca, bueno, en fin. Esto para decir que se ha creado un nuevo cargo. Este cargo que es una comunicación entre la presidencia y la alcaldía de Bogotá. ¿Realmente este cargo se necesita? ¿Realmente es otro cargo? La doctora Clara Lucía Sandoval es el enlace del gobierno nacional con la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Por supuesto, la prensa no lo va a ver como algo negativo. La prensa hegemónica no lo va a ver como algo que vayan a tener que criticarlo, sino que lo van a aplaudir. ¿Ustedes qué piensan de este nombramiento? La doctora Clara Lucía Sandoval, antes liberal, ahora con las comunidades religiosas, y fue concejal. Creo que renunció al cargo para poder asumir como el enlace de la alcaldía y el gobierno nacional. Iniciemos con Dicter. Bueno, pues sí, sorprende. Bueno, primero usted arrancó por un comentario que es bueno, tiene que ver con los medios de comunicación frente a la actitud que están tomando con respecto a este gobierno. Casualmente, por ahí mandaba un mensaje diciendo que nuestros periodistas se transformaron como focas, y eso recordando a nuestro compañero aquí, Antonio, te habla de que las focas, cuando uno dice que aplauden como focas, ¿no? Entonces ahorita resulta que todo lo que hace el señor presidente terminan aplaudiéndolo, y por lo menos ni siquiera lo cuestionan, lo critican, y entonces le caen todos los demás compañeros de mesa encima y lo apabullan. Eso lo vemos en la W, eso lo vemos en la FM, eso lo vemos en todos estos medios. Y bueno, podríamos hacer referencia a algunos casos particulares sobre ello. Ahorita Clara Lucía Sandoval, gerente para Bogotá,
y es una persona que obviamente pues uno entra a ver sus historias, su hoja de vida, y le sorprende, pues está bien, tengo entendido que ha sido consejero, tendría que renunciar como usted lo indica para asumir esa gerencia. Es una persona que viene del Partido Liberal, con el cual tiene unos compromisos el señor Abelardo de la Espriella, pero asumir un cargo que uno dice, bueno, entonces mañana no Cali, una gerencia para Barranquilla y creamos una cantidad de gerencias, inclusive en contra de lo que el mismo Abelardo de la Espriella viene planteando. O sea, está hablando de reducir, y yo no sé si era en una tercera o el Estado, reducir los ministerios, más sin embargo entonces está por otro lado generando estas instancias administrativas que me imagino que tienen que estar acompañados con una especie de burocracia y a ello hay que es que este tema de la descentralización administrativa le parece que es que también hay que replantearlo, o sea hay unos conceptos ahí cruzados con el señor Abelardo de la Espriella en ese. De las cosas que a uno más le llama la atención también es saber de que la señora ha sido una pastora cristiana desde hace 24 años. O sea, estamos quedando ante un estado confesional definitivamente. No sé cuál es la finalidad de ella o para la magnitud de un cargo como el que está planteando el señor presidente. Más sin embargo, sí veo que de pronto, por un lado, no solamente un compromiso con un partido político, sino también con todo el movimiento que tiene que ver con lo que, insisto, es un estado, generar un estado confesional. O sea, seguir manejando esta idea de Dios como lo hizo frente a la catástrofe. Ahí sí estamos claramente en donde nos vamos a tener es que poner en manos de Dios, porque realmente no estamos viendo que el señor presidente esté orando como un gobernante o un estadista que le corresponde, e inclusive atendiendo una constitución en donde el tema religioso, discúlpeme, pero yo sí creo en que el Estado tiene que ser laico y tenemos es que regirnos por unas normas que tienen unos rangos inclusive supraconstitucionales y a partir de ahí funcionar. Este cuentico de estar no puede seguir avanzando. Pero ahí sí yo le dejo la palabra a Hernán porque creo que Hernán, que vive allá en Bogotá, que vive ahí moviéndose en el tema político en Bogotá, de pronto nos puede dar más cuenta de esta persona que pasa lo que tiene que ver con Bogotá por parte del Estado Nacional. Sí, permítame, Hernán, un segundito antes de que usted haga la intervención. Yo les pregunto, ¿seré yo aquí en mi equipo o somos todos que estamos recibiendo entrecortada la señal del doctor Zúñiga? ¿Será la mía nomás? Aquí también. Sí, yo también a veces se le corta un poquito. Sí, no es mucho, pero bueno, nos está poniendo a sudar petróleo para, para algunas cositas. Ahora Algunas sí, palabras no se le alcanzan a entender. ahora sí, Hernán, adelante. Bueno, aquí el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que es una persona perteneciente a una familia Hola, hola. heredera de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial asesinado por el narcoparamilitarismo en Soacha durante una manifestación. Ellos no han hecho absolutamente nada ni por Bogotá ni por Colombia. Y por tener el apellido Galán, pues es que ha logrado sus puestos y sus curules, etcétera. Es una especie de delfinazgo a lo francés ahí medio raro. Tiene muy mala, en este momento tiene la aceptación más baja, a pesar de que él dice que ha sido nombrado uno de los mejores alcaldes, etcétera. El tema de las basuras, el tema del transporte, el tema de la seguridad, y todo está manga por hombro en Bogotá. Pero el nombramiento de una persona, llámese
la concejal Clara Sandoval o cualquier otro no es importante como persona, es la circunstancia lo importante. Resulta que Bogotá tiene la obra más costosa del país en ejecución y unas obras igual de proporción de costosas como son nuevas troncales de Transmilenio, hay como 3, 4 nuevas troncales que están beneficiando a unos empresarios, a 13 familias dueñas del sistema y a obviamente fabricantes, etcétera, de estos buses articulados y no articulados que circulan por Bogotá. Para mí, lo que quiere el señor Abelardo Lasprilla, porque es que el 70% de la obra del metro de Bogotá la paga la nación. Y eso fue plata que le dio Petro a Galán y para que pudiera desarrollar el proyecto. Para mí, y es una observación, una apreciación muy personal, es que él quiere meterse en el presupuesto de Bogotá. Porque es que el nombre gerente tiene muchas connotaciones. Bogotá maneja quizá el segundo presupuesto más importante del país y, y no se sabe dónde está mucha plata, no se sabe para qué rumbo coge. Hay muchas acusaciones de malos manejos, de posible corrupción, etcétera. Y el señor desde las Piedras lo que pretende es llegar a controlar muy posiblemente por encima del Consejo de Bogotá, porque es que quien debe hacer el control del alcalde son los consejos municipales, Claro. no es un gerente nombrado a dedo por el presidente. Entonces aquí hay intereses económicos, para hablarlo claramente, e intereses de poder. También quieren meterse en Bogotá para garantizar que las elecciones dentro de año y medio, y eso tiene que ver con la detención de Cerimedo ayer en Bolivia, una persona que maneja las elecciones y ha manejado las elecciones en varios países del continente, quieren controlar y evitar que el progresismo, debido a la gestión de Carlos Fernando Galán, pueda llegar a la presidencia, a la alcaldía, perdón. Entonces, tiene muchas connotaciones políticas y económicas, pero aquí lo que se está rumorando, eso lo digo más como por sarcasmo, no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, es que el señor Galán se dio sin decir ni pío, no protestó absolutamente nada que le hubieran nombrado un gerente. Sí, eso también. Que además no sé si sea constitucional, no sé si esté de acuerdo con la ley, porque está atentando contra la independencia de cada ciudad. Está atentando con la independencia de cada administración distrital o municipal. Está atentando contra los consejos municipales. Entonces, el señor Carlos Fernando Galán, los epítetos y los calificativos que ha recibido hoy, pues son bastante denigrantes del señor como alcalde, porque se dejó, perdónenme la expresión, mangonear de una persona que no sabe de administración, como es el señor Abelardo Lasprilla. Él no sabe de administración pública. Eso no es un insulto, es una realidad. Y nombra a un gerente que va a estar por encima del alcalde y a la que la Claro. alcalde va a tener que rendirle cuentas. Eso era lo que le iba a preguntar yo, Hernán. Hombre, primero, en aras del derecho a la igualdad, ¿será que a Cali, a Medellín, a Barranquilla también le van a poner un gerente? Esa es una primera inquietud. La segunda, en esa pirámide, en ese orden jerárquico, ¿cómo queda ahí el alcalde? Como un interino, la persona que, o sea, no va a haber comunicación entre el alcalde y el presidente. Es que no entiendo por qué esa figura. Y usted lo acaba de explicar muy bien, pero ahí le dejo yo esas dos inquietudes, Hernán. Sí, aquí lo que se nombró fue un ente de control
al que le tiene que rendir cuentas Carlos Fernando Galán de todos sus actos. Eso es lo que yo entiendo y lo que han entendido todos los políticos de Bogotá, las redes sociales, etcétera, donde el señor Luis Carlos Fernando Galán lo que le va es a rendir cuentas al señor presidente de la República, Abelardo La Estrella, y no a su ente de control legítimo, que es el Consejo de Bogotá. Él se debe al Consejo de Bogotá y por ende a la ciudadanía, porque nosotros somos los patrones de todos los funcionarios públicos. Y muy seguramente, y además, el señor Carlos Fernando Galán le hizo una oposición al señor Gustavo Petro brutal, brutal. Fue uno de los alcaldes, con el de Barranquilla, con el de Cali, con el de Medellín y con el de Bucaramanga, que más oposición le hicieron a Gustavo Petro. Y es al primero que le nombran un supervisor, un jefe, un gerente. Y muy posiblemente vamos a ver, porque la idea, es mi opinión personal, es que quieren controlar las elecciones de las elecciones regionales, y si Cali, por ejemplo, quiere, con el mismo mal nombre que tiene Eder, porque de acuerdo a las charlas y a las redes sociales que he visto y a las charlas de aquel programa, también tiene un pésimo nombre en Cali. Fico Gutiérrez, a pesar de su posición, también tiene muy mal nombre. Alejandro Char también tiene muy mal nombre, ¿sí? Y todos los alcaldes de las grandes ciudades tienen muy mal nombre por su gestión, no por su posición política, sino por su gestión y por su incapacidad. Entonces, muy seguramente, para nombrar alcaldes, porque es que no se nombran solamente consejos municipales dentro de ni diputados de asambleas, son alcaldes, diputados y concejales. Gracias, Hernán. Bueno, por aquí tenemos a la periodista Erika Cabal Ramírez. Vamos a ver si ya tiene sincronizada su cámara. Damos paso a Erika. Bienvenida, Erika. ¿Cómo estás? Buenas noches a Luis Alfonso, a todos los oyentes. Sí, he tenido un pequeño retraso en el internet, pero ya estamos aquí. Saludo a toda la audiencia en Colombia, una energía de fuerza, de solidaridad en esos momentos complicados de nuestro país, también en Latinoamérica, en el mundo, donde han pasado todas estas situaciones. Patiño. Abelardo es una mentira y esto es un insulto a la mentira. Entonces, eso que está haciendo en Bogotá, yo lo veo más es como una improvisación. Es una persona que él llega en una intervención. Hace unos días dije que a él la presidencia le salió en un paquete de chitos. Los que somos colombianos entendemos esta expresión. Cuando digo que es una mentira, es una persona que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Cuando no miente, se contradice. Lo que dice el compañero Dieter tiene toda la razón. Él ahora se está aprovechando de un pueblo que es muy creyente, y entonces ahora ya en todo momento quiere meter a Dios. En el Chocó vi que dio una declaración y realmente ese señor, yo no sé en qué estaba pensando en ese momento. Estaba leyendo algo que era un fragmento muy corto, no creo que eran más de 2 párrafos, y ese señor ahí se quedó clavado. No sé si es que estaba hay gente que dice en las redes sociales que de pronto estaba, no sé, puede ser, no voy a utilizar una palabra, pero parece que estaba hasta drogado y todo. Entonces, vale, en el tema de Bogotá, recuerdo hace muy poco lo que dice Hernán, que el alcalde Galán, que es un delfín, que es una persona que está en una alcaldía no por mérito, por meritocracia, sino por dedocracia, por ser hijo de una persona honorable que era Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, una persona que está ahí
repito la palabra, por dedocracia. ¿Qué puede pasar más adelante? Uno con este señor no sabe. Si negó a Dios y ahora también en la declaración de renta negó a su propia mujer y quiso engañar a la DIAN con el tema de los impuestos y con el tema de su patrimonio que chicaneaba. La palabra para los que no son colombianos, chicanear para nosotros es alardear, es presumir de que era multimillonario, que era un gran empresario, y en su declaración de renta mintió. Entonces no sé qué vaya a pasar luego. Se está hablando de que parece que va a presentar otra declaración de renta. Vi que le estaban lavando la cara y que no, que eso fue una equivocación, que seguro fue que la persona que le tramitó la declaración de renta se equivocó donde decía que tiene pareja o cónyuge o alguien que lo acompañe o ese tipo de cosas, que es la pregunta, que pusieron una X en la casilla no, y que de pronto fue que se confundieron. Pues entonces resulta de que esa mentira con ese cuento a otra gente. Vamos a ver qué va a hacer en Cali, qué va a hacer en Barranquilla, lo que decía Hernán del tema de Barranquilla. Son alcaldes que atacaron al progresismo y ahora están con las rodilleras puestas. Entonces, todos los días nos trae una sorpresa, todos los días nos trae un meme nuevo. Este presidente, entre comillas, esta mentira, no sé qué vaya a pasar luego y qué nos depare. El caso es que vamos a tener mucha tela para cortar. Gracias, Antonio. Bueno, seguimos ya para cerrar. Vamos a cerrar con este tema y es, mi estimado Hernán. Bueno, vamos a darle paso a nuestra compañera Erika Cabal Martínez. Ella es periodista, está desde la ciudad de Buga. Es un tema que tiene que ver con una masacre laboral. Y aquí estamos nosotros para hablar sobre estos temas, porque no los van a hablar en los medios normales. Las leyes, y esto el doctor Zúñiga nos lo puede aclarar muy bien ahorita. Antes de darle paso a Erika, le voy a dar al doctor Zúñiga. Las leyes están establecidas desde la misma Carta Magna, desde la misma Carta Magna hasta abajo, en orden jerárquico de leyes, que más abajo vienen los decretos, las resoluciones, una cantidad de. Y aquí el Ministerio del Trabajo, ¿qué hace? Hay una ley, por ejemplo, hay una ley que dice que las mujeres en estado de embarazo pues no van a ser despedidas injustamente, y menos pues, ¿sí? Por poner un caso. Pero la ley simplemente dicta la orden: no se haga tal cosa, no se haga esto, lo otro. Pero las resoluciones, o usted me corrige, lo que acaba de el presidente Abelardo de la Espriella de tumbar, es la forma como esto lo deben hacer, como deben cumplir las leyes, el Ministerio de Trabajo. Es como una carta, como una guía. Entonces se acaban de tumbar estos decretos o ordenanzas. No sé, me corrige cuál es en todo caso, esto lo que se viene es una masacre laboral, ¿no, doctor Zúñiga? Porque pues ya se ha visto resultados, y es que por allí vemos que circula en las redes no sé si será falso, porque también hay que cogerlos con pinzas, las informaciones de Seguridad Atlas, con membrete y todo, que dice que ya no van a gozar de muy respetuosamente el comunicado, ¿no? Que se le dice a los empleados que ya no se les va a pagar las horas extras ni que se les va a pagar los días dominicales. Bueno, yo lo dejo, doctor Zúñiga, para que usted nos haga pedagogía sobre ese tema que es muy, muy importante para el bolsillo de los colombianos.
Bueno, voy a ser muy breve. Efectivamente hay una jerarquía normativa que tiene que ver desde lo constitucional y todo lo que es bloque de constitucionalidad, en la cual inclusive hay jurisprudencia que interpreta la Constitución y que adquiere pues esa calidad, dijéramos, de fuerza de ley. Ahí vienen las leyes de acuerdo a su nivel, leyes estatutarias, etcétera. Vendrán unas normas inclusive de carácter más territorial, como lo que tiene que ver con las gobernaciones, las alcaldías, los distritos. Estamos hablando de ordenanzas, acuerdos, bueno, pero todas sujetas a la Constitución y a la ley, obviamente. Hay unas disposiciones de orden legal que desarrollan la Constitución política precisamente en materia laboral. Laboral no es propiamente el campo en donde yo me desempeño, pero lo que tengo entendido es que el gobierno nacional ha sacado unas circulares en temas laborales, que lo que hace la circular realmente es darle unas instrucciones a los funcionarios frente a cómo se tiene que cumplir tal o cual disposición. Y lo que entendemos es que esas circulares prácticamente han dejado sin herramientas o elementos a las dependencias del Estado precisamente para hacer cumplir unas normas que tienen que ver con horas extras, o sea, todo lo que venía haciendo el Ministerio de Trabajo, que era, por ejemplo, el control que le hizo al D1, no sé si por ahí estuvo Carulla, algunas empresas que realmente estaban violando los derechos. Entonces, habían unas circulares que a los funcionarios les indicaba que tenía que hacer tal o cual cosa precisamente para dar cumplimiento a las normas de carácter laboral, que por cierto la reforma laboral pasó en gran mayoría, fue aprobada por la Corte, pero hay creo que 9 artículos que se devolvieron para su trámite de manera legal ante el Congreso. O sea que estas normas, prácticamente estas circulares, lo que están dejando es sin herramientas para que se den esos cumplimientos. Eso es lo que tengo entendido frente a esta área y ahí vienen todos pues estos reproches porque efectivamente en ese sentido el Ministerio de Trabajo está siendo muy celoso en hacer cumplir porque pues si no hay un Estado, si no hay unas dependencias encargadas de ejercer el control correspondiente, pues realmente la ley queda en letra muerta, letra muerta.
Sí, no, no, simplemente dijéramos que ante determinadas normas, lo que hizo el gobierno nacional es crear una serie de circulares que establecían, dijéramos, unos procedimientos para dar cumplimiento precisamente a la ley. Lo que hoy se está sosteniendo es que los derechos establecidos en materia laboral se preservan, se conservan, pero cuando te están eliminando, dijéramos, el procedimiento a seguir. Mire, por ejemplo, yo en el campo penal hubo unas circulares que decía claramente cómo se debía de tratar por parte de la fiscalía los asuntos relacionados con las protestas sin que se confundiera con que era un delito. Entonces, existía esa circular y por lo tanto los fiscales lo que hicieron fue durante mucho tiempo no confundir la manifestación con un delito. Pero viene otro fiscal como Francisco Barbosa y coge y manda esa circular al carajo y dice todo lo que se esté en esto, métalo como delito. O sea, judicializar. Aquí pasa algo similar, o sea, las circulares les estaban diciendo a los funcionarios, bueno, vamos a establecer este procedimiento cuando llegue alguien, por ejemplo, en el caso que usted está diciendo de una trabajadora del servicio doméstico o un trabajador del servicio doméstico y llega y entonces usted tiene que tomar la queja, inmediatamente activar esto, hacer lo otro y tran la visita y tomar las sanciones correspondientes. Pero resulta que este viene y dice, no, esa circular queda derogada. Dice a través de una resolución 11. Eso no quiere decir que el señor que esté incumpliendo allá, entonces resulta que quedó legitimado para seguir incumpliendo con los derechos laborales. No, señor. Lo que pasa es que sí nos dejó sin una herramienta, un paso a paso, como decir un protocolo para cumplir con la norma de manera eficaz y que esto no quede como una cuestión colgada en la pared. Eso era lo que quería de pronto redondear, mi estimado Alfonso, para darle paso a Erika desde Buga. Gracias, Luis Alfonso, compañeros de audiencia. Muy interesante poder tener ese espacio para ofrecerle a la ciudadanía esta visión algo más objetiva, porque lo que estamos viendo es el recrudecimiento de el abandono estatal en todos los niveles que una sociedad, un país que se desarrolle pues necesita. Pero también desde las regiones, en los grupos donde tenemos muchos líderes que informan, que están muy conectados con las comunidades, pues en medio de incendios, de terremotos, de precariedades y cosas de gobernantes contra las leyes, la comunidad se ha empezado a ordenar. Creo que eso es donde debemos partir y quienes nos oyen, saber de que es importante que como ciudadanos desde nuestro entorno nos comencemos a decir con nuestros líderes, con 1, 2, 3, 4, 5 personas, aumentando esa conciencia porque un país que está desarrollado, tiene una buena economía, debe ser todo lo que está, es lo contrario. Entonces, es muy interesante, muy lindo ver cómo la gran población de Colombia, que somos seres humanos buenos, con muchos valores, la gran mayoría, están entendiendo eso, que la transformación viene desde esas comunidades y obviamente con información valiosa como la que están pues, aportando cómo enfrentar toda esta situación. El tema de la eliminación de una cantidad de circulares que había emitido el Ministerio de Trabajo en manos de Sanguino, pues quedó completamente derogado. Inclusive por ahí mostraron, no sé si sea cierto, no sé si sea inteligencia artificial, porque desafortunadamente hoy en día nos ponen a patinar muchas cosas que algunas empresas, sobre todo de vigilancia, ya están no pagando las horas extras como dice la ley. Entonces,
generó una cantidad de confusiones. Salió a decir la ministra ayer que todo fue un malentendido, que los derechos continúan, etcétera. Pero lo que sí creo la eliminación de las circulares anteriores fue una confusión brutal en las relaciones patrono-trabajador en determinadas actividades específicamente. Estamos hablando del trabajo doméstico, del aseo institucional, de las compañías de seguridad y vigilancia, básicamente más otras actividades. Pero esto demuestra que este gobierno no sabe qué es lo que está haciendo. Hay una improvisación total por querer demostrar su odio contra el pueblo, porque yo no le veo otra explicación. Saca y saca y saca determinaciones y como dicen en las redes sociales, mire por lo que votaron ustedes, están desmontando todos los derechos y este es apenas el principio de lo que va a pasar. Y vamos a ver, ya el doctor Dixon me confirmará, pero tengo esa noticia, que la Corte Constitucional le dio vía libre a la reforma pensional, excepto un punto que lo devolvió para la rectificación en el Congreso. Entonces, eso quiere decir que lo que iba para los ancianos, los viejitos, como los llamaba Petro, los señores de la tercera edad, ampliado, la renta básica ampliada va a ser, pero resulta que el señor Abelardo Lespliega ya suspendió el pago por el mes de septiembre. Entonces son cosas que no se va a saber qué va a pasar, va a generar una cantidad de malestares entre la ciudadanía y no sé si es que el señor Abelardo Lespliega quiera presionar al pueblo colombiano para que haya una confrontación como todas las que hemos vivido durante 60 años. Quiero retomar lo que acaba de decir Hernán. Yo creo que más pronto que temprano va a haber un estallido. Ya se está viendo en Argentina. En Argentina la situación está bastante complicada. He visto las noticias y allá está bastante complicado. Lo que está sucediendo en Bolivia es aterrador. Dentro de muy poco continuará en Perú. Y ya nosotros los colombianos sabemos lo que es un estallido social, lo que sucedió el 28 de abril del 21. Es una improvisación, es un señor que está pagando favores, él le debe favores a mucha gente y a esa gente no es el pueblo. Cuando el presidente Petro llegó a gobernar, él en todo momento dijo que iba a gobernar para el pueblo y él dijo que al que él le tenía que obedecer era al pueblo. Y durante su larga trayectoria, él siempre se ha enfrentado a los poderosos. Lo que eligieron ahora, digo eligieron porque yo sé que ninguno de nosotros nos pueden meter en ese costal. Los que lo eligieron, muchos se están dando cuenta el error que cometieron. Entonces, esperemos que en algunas cosas rectifiquen. Me gustó mucho lo que implementó en los últimos días el presidente Petro, digo el presidente porque él es el presidente del pacto histórico y va a ser, creo que el nombre es un pacto por la vida y van a ser ministerios que van a controlar a los ministros de Abelardo. Entonces, por lo menos ahí el pueblo sabe quién lo va a defender. Vi muchos vigilantes que estaban firmes por la patria y ahora ahí están llevando, como decimos los colombianos, están llevando de la rumba. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Alfonso, y un saludo a todas las personas que nos ven a través de Enfoque, de Telecanal y a través de todas las redes sociales. Un abrazo desde acá de Estados Unidos. Gracias, Antonio. Muy amable a todos los televidentes por dejarnos llegar a sus hogares, por recibir toda esta información, todo este análisis. Nos acompañaron en el día de hoy
todos, que tengan una feliz noche y les esperamos en otra próxima emisión de El Informativo Enfoque, con el análisis con argumentos.